Hola, ¿qué tal, gente? Bienvenidos una vez más a LC Educación. Mi nombre es Luis y el día de hoy vamos a resolver un problema de física que tiene que ver con el tema de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. El problema es el siguiente. Vamos a hacerlo un poquito más grande y dice: se dispara un muón, partícula elemental con una rapidez inicial de 5.20 por 10 a la 6 metros por segundo hacia una región donde un campo eléctrico produce una aceleración de 1.30 por 10 a la 14 metros por segundo al cuadrado en dirección contraria a la velocidad inicial. ¿Qué distancia recorrerá antes de detenerse? Pues bien, para poder resolver este tipo de problema debemos de recurrir a lo que es las fórmulas de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, que prácticamente nacen a través de que una partícula, vamos a suponer que tenemos una partícula que se mueve de un punto a otro en determinado tiempo, pero que lejos de cambiar de posición de un tiempo a otro, también está cambiando su velocidad. ¿De acuerdo? Entonces, al cambiar su velocidad, vamos a tener ahí una aceleración, o sea, la partícula va a experimentar una aceleración. Entonces, ¿de qué se trata el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado? Pues bien, eh, algunas de las fórmulas más básicas sería que la velocidad, o sea, la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Esta es una de las fórmulas más básicas que llegamos a ver en cierto aspecto del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. También tenemos una para la posición, que la posición final es igual a la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿Vale? ¿Por qué ponemos una aceleración inicial? Mira, todo tiene que ver desde el punto de referencia que estamos tratando el problema. Más adelante en otros problemas te voy a enseñar que esta notación que estamos utilizando, pues es muy útil para resolver problemas en los cuales se involucra caída libre o tiro vertical. Pero bien, ¿por qué? ¿De dónde nacen estas fórmulas? ¿Y por qué tendríamos variantes de estas fórmulas también? Más que nada, para resolver este problema voy a darte una pequeña introducción a lo que es las fórmulas del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, de dónde nacen. Pues bien, en un pequeño aspecto nosotros habíamos comentado que vamos a tomar en cuenta una pequeña partícula que se desplaza en el tiempo, que se desplaza de un punto a otro, de una x inicial hasta una x final, desde un tiempo inicial hasta un tiempo final. Esto lo podemos llamar cero, ¿de acuerdo? Podemos llamarlo cero y no había ningún problema, pero sí debemos de tener en cuenta que el tiempo final lo podemos también tener como un tiempo t, ¿vale? Pero esto es de movimiento rectilíneo uniforme. Para que sea acelerado, que tengamos una aceleración constante o que la partícula contenga una aceleración constante, pues debemos de también asimilar que este fenómeno o la partícula está experimentando, pues al igual, una velocidad inicial y una velocidad final. ¿Por qué? Porque pues al tener una variación de la velocidad tendríamos una aceleración constante, o habría la existencia de una aceleración sobre la partícula. Entonces, ¿cómo llegamos a las fórmulas anteriores? Pues bien, mira, fíjate bien. Decimos que en un pequeño aspecto la velocidad es el cambio de la posición con respecto del tiempo, y que a su vez la aceleración pues es la velocidad, la variación de la velocidad con respecto del tiempo. Y de aquí van a venir algunas formulillas. ¿Por qué? Ahora, todo lo que estamos representando aquí son dos pequeñas ecuaciones diferenciales que se resuelven por variables separables. Por ejemplo, la primera, vamos con la primera y después vamos a aplicar la segunda, ¿de acuerdo? Fíjate, de la primera vamos a invertir el orden y tendríamos de x, pasamos de t. Del otro lado, a los matemáticos no les gusta eso, pero como soy físico, lo que digan los matemáticos me lo voy a pasar por donde ya saben. Y vamos a decir que la velocidad
multiplicada por la variación de temporal, la variación temporal. Entonces, basados en el diagrama, si integramos sobre todo el espacio de referencia desde x inicial hasta x final, desde un tiempo 0 hasta un tiempo t, entonces tendríamos desde x inicial hasta x final, desde tiempo 0 hasta un tiempo t. Entonces, al integrar ambas partes, nosotros tendríamos x final menos x inicial, y siendo igual a b por t, y por lo tanto x final sería igual a x inicial más la velocidad por el tiempo. Si quisiéramos generalizar todo este aspecto, entonces diríamos que la posición de esa partícula en cualquier instante de tiempo tiene que ver con esa posición inicial más la velocidad multiplicada por el tiempo. Y esto que vemos aquí pues es una simple recta, si lo vemos en un plano x contra t, ¿de acuerdo? Entonces de aquí sale nuestra primera fórmula que vimos en los videos anteriores de movimiento rectilíneo uniforme. Ahora vamos a ver el otro aspecto, la ecuación diferencial número 2, que se resuelve también por variables separables. Entonces, en un primer aspecto, volvemos a nuestro diagrama para ver de dónde a dónde vamos a integrar después de haber separado a las variables. Y vamos a integrar desde una velocidad inicial hasta una velocidad final, ¿de acuerdo? Igual desde un tiempo 0 hasta un tiempo t. Entonces, de la ecuación diferencial número 2, nosotros tendríamos dB igual a la aceleración por la diferencial temporal. Integramos desde velocidad inicial hasta velocidad final, desde tiempo 0 hasta tiempo t, y integramos ambas partes, ambos lados, y tendríamos velocidad final menos velocidad inicial igual a una aceleración por tiempo. Si despejamos la velocidad final, sería igual a velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Y esta es una de las fórmulas que te había dado al principio del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, las fórmulas más básicas que podamos ver. Entonces, más allá, podemos generalizar este aspecto y decir que la velocidad de cualquier partícula que experimenta una aceleración, su velocidad en cualquier instante de tiempo, vendría siendo la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Y esto vuelve a ser otra recta si analizáramos la trayectoria de una partícula en un plano v de t. Tendremos una línea donde esta sería la velocidad inicial y la pendiente pues sería una aceleración, ¿de acuerdo? Se uniría la aceleración. Ahora bien, volviendo al aspecto inicial, ¿de acuerdo? Vamos a cambiar, vamos a transformar esta v de t, siendo que es una v cualquiera que nos dan en un instante de tiempo inicial, la aceleración por el tiempo. Ahora, regresando a una de las condiciones principales, regresando a la condición principal de la ecuación número 1, de la ecuación diferencial número 1, tendríamos la necesidad de sustituir lo que vale la velocidad en esta nueva expresión matemática. Entonces, tendríamos que la variación de la posición con respecto del tiempo pues viene siendo la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Volvemos a tener una ecuación diferencial que se resuelve por variables separables. Entonces volvemos a hacer el debido despeje ¿sí? Y volvemos a integrar esta expresión desde x inicial hasta x final
y aquí desde tiempo 0 hasta un tiempo t, logrando obtener x final menos x inicial igual a velocidad inicial por el tiempo más un medio de aceleración por el tiempo cuadrado. ¿De acuerdo? Ahora despejando x final, tendríamos x inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿De acuerdo? Y esta es otra de las fórmulas que hemos dado al principio, generalizando el aspecto. Entonces nosotros tendríamos que la posición en cualquier instante de tiempo t sería igual a una distancia inicial contemplada más la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y lo que vamos a ver aquí es que la posición ya no está dada por una simple recta, sino que ahora tenemos una parábola, una función parabólica. ¿De acuerdo? Entonces, para poder nosotros resolver, ¿sí?, el problema que nos están dando aquí, ahora sí ya vamos a pasar a la solución del problema, entonces tendríamos que efectuar las fórmulas principales que te había dado momento rectilíneo uniformemente acelerado. Esto es lo que te acabo de mostrar, el origen de las fórmulas es para que pues tú puedas saber que estas fórmulas no fueron sacadas así de la nada, sino que tienen un ser, una explicación, ¿de acuerdo? Ahora, para la resolución del problema, sí, como te he dicho en los videos anteriores, es necesario efectuar un diagrama de lo que está pasando para que nosotros podamos entender cómo podemos resolver el problema. Entonces, fíjate bien, voy a dibujar la partícula de la que estamos hablando, este muón, esta partícula elemental, que vamos a decir que en un principio viaja en esa dirección con una cierta velocidad inicial, ¿sí? Vamos a decir que está en un tubo catódico, ¿sí? Sobre esta región pues circula o está presente un campo eléctrico, ¿sí?, cuyas líneas por el momento desconocemos, pero que sin embargo es un campo eléctrico que está ejerciendo una aceleración contraria a la velocidad inicial, ¿sí? Vamos a suponer, tenemos una velocidad inicial como vector, obviamente para ver hacia dónde se dirigen, y entonces la velocidad está dirigida en una x positiva y la aceleración está dirigida en una x negativa. Entonces, fíjate bien lo que va a pasar con las fórmulas del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Entonces, fíjate bien. Tenemos los datos. Vamos a jalar los datos de una vez. Datos. ¿Sí? Los datos son que la rapidez inicial, o sea, la velocidad inicial, vamos a ponerle aquí, velocidad inicial es de 5.20 por 10 a la 6 metros por segundo, y tenemos una aceleración contraria de 1.30 por 10 a la 14 metros por segundo, ¿sí? Únicamente tenemos esos datos, nos pide qué distancia, vamos a ponerle x final, va a recorrer el objeto antes de detenerse. Mira, fíjate bien, distancia que recorre antes de detenerse. Quiere decir que entonces la velocidad final que va a tener este muón, esta partícula elemental, simplemente va a ser 0. ¿Sí? No hay más. Es 0. ¿Sí? Entonces, fíjate bien. Para obtener la x final, ¿sí?, debemos detener el tiempo, ¿vale? Hay que tener en cuenta que debemos obtener el tiempo en que lo hace, ¿sí?, para poder obtener la distancia a la cual se detiene. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Pues bien, fíjate, volvemos a nuestro diagrama para efectuar algunas condiciones.
vamos a decir que desde aquí nosotros tenemos que la posición inicial es 0, ¿sí? Y el muón va a llegar hasta aquí en una x final que no conocemos por el momento, porque va a llegar ahí, y en este punto la velocidad final va a ser 0. Ahora, utilizando la fórmula principal del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, tenemos que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Pero mucho cuidado, fíjate bien, porque en el diagrama nos estamos dando cuenta que la aceleración va en sentido contrario a la velocidad, que va respecto a menos x, y que la velocidad inicial va con respecto a la x positiva. Entonces la fórmula va a cambiar un poco, siendo así que la velocidad final es igual a la velocidad inicial menos la aceleración por el tiempo, ya que la aceleración va en sentido contrario. Ahora, la velocidad final es 0. La velocidad inicial, sí tenemos una velocidad inicial. Necesitamos el tiempo, tenemos una aceleración, por lo tanto el tiempo viene siendo igual a velocidad inicial entre la aceleración negativa. Quitamos los negativos, se vuelve positivo, esto es velocidad inicial entre aceleración, y tenemos que es velocidad inicial, que es de 5.20 por 10 a la... Vamos a dibujarlo un poco más pequeño, o si es posible vamos a dibujarlo en la parte de abajo. Tenemos que el tiempo es igual a 5.20 por 10 a la 6 metros por segundo entre 1.30 por 10 a la 14 metros por segundo al cuadrado, utilizando nuestra fiel calculadora científica. Exponente a la 6 entre 1.30 por exponente a la 14. Tendríamos, fíjate bien, tendríamos 4 por 10 a la menos 8 segundos, ¿vale? 4 por 10 a la menos 8 segundos. Ya tengo el tiempo. Ahora vamos a saber específicamente cuál es la distancia a la que se detiene esta partícula elemental. Para esto entonces tenemos que x final es igual a x inicial más velocidad inicial por el tiempo más, pero fíjate bien, como hemos dicho anteriormente que la aceleración va en sentido contrario, entonces es menos un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿De acuerdo? Ahora, x inicial, es 0. Es la única condición que hemos puesto en nuestro diagrama, entonces nos podemos deslindar de ese parámetro, y por lo tanto x final vendría siendo velocidad inicial por el tiempo menos un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Sustituyendo los datos que nos dieron, tendríamos que x final es igual a velocidad inicial, que es 5.20 por 10 a la 6 metros por segundo, multiplicado por 4 por 10 a la menos 8 segundos, menos un medio de 1.30 por 10 a la 14 metros por segundo al cuadrado, multiplicado por 4.4 por 10 a la menos 8 segundos, y todo esto al cuadrado. Bueno, se entiende. Vamos a hacerlo... Bueno, se entiende que es un 2 ahí, ¿no? Resolviéndolo por partes, para que vayamos viendo qué es lo que nos va saliendo. 5.20 por el exponente a la 6, multiplicado por 4 por el exponente a la menos 8. Aquí tendríamos 0.208 metros, menos, ahora resolvemos la otra parte, que tendríamos 4 por a la menos 8. Esto lo elevamos al cuadrado, lo multiplicamos por 1.30 el exponente a la 14 entre 2, y tenemos 104 metros. Negativo, le sumamos 0.208 y nos queda
0.104 metros. ¿Sale? Que pues en centímetros vendrían siendo 10.4 centímetros. ¿Vale? Y esa sería nuestra respuesta. 10.4 centímetros. ¿Vale? O 0.104 metros. Bien, espero que te haya ayudado el video, espero que te haya gustado. Déjame tu comentario si tienes alguna discrepancia con el resultado o con lo que acabamos de hacer para poder corregirlo. En caso de que no, pues que siga así esto. Déjame tu like y suscríbete al canal. Muchas gracias, que tengas un bonito día, una feliz tarde o una buena noche. Bendiciones y nos vemos en un siguiente video.